al tercer corte de la materia de macroeconomía. Veníamos conversando de las variables macroeconómicas, sin embargo, vamos a empezar recordando o destacando las cuatro grandes políticas económicas que existen, que básicamente son las políticas monetarias, las políticas fiscales, las sociales y las de comercio exterior. ¿Okay? Las políticas monetarias básicamente controlan lo que es el flujo monetario en una economía, el dinero. La política fiscal es básicamente busca la utilización del gasto público y los impuestos para conseguir un objetivo determinado. La política social también la llaman política social o política de renta. Básicamente es destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto o un sector determinado para que experimente algún problema en concreto. Cuando hablamos de esos bonos, por ejemplo, que en nuestro país nos dan o le dan a algunas personas de forma regular por parte del Estado, por parte del gobierno, es una política social. Y cuando hablamos de políticas comerciales, básicamente es las relaciones que tenemos nosotros como país con el resto del mundo, ¿no? Básicamente lo que llamamos las políticas comerciales, ¿ok? Que es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre las empresas, individuos y agentes del extranjero. Continuamos en este orden de ideas y bueno, hablamos un poquito de lo que son las políticas monetarias. Este, todo esto tomando en cuenta de ese trabajo que ustedes tendrán pendiente para este tercer corte, que les habla un poco de lo que es la inflación. Pues la inflación, y ya lo he hablado en anteriores entregas, la inflación básicamente se contrarresta a través de políticas monetarias, entre las cuales podemos observar algunas que a continuación les nombro. ¿Okay? Básicamente, ¿qué es una política monetaria? Es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Dice, mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo, tal cual le he venido comentando, la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Entonces, tomando en cuenta la variable de inflación, para contrarrestar la inflación en cualquier sistema económico, se deben utilizar políticas monetarias. Ahora bien, estas políticas monetarias básicamente pueden ser de dos tipos. Las políticas monetarias expansivas, que consisten en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar la inflación. ¿Okay? Y hablamos de políticas monetarias restrictivas, las cuales tratan de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas monetarias restrictivas, se corre el riesgo de ralentizar la economía, el crecimiento económico, aumentar el desempleo, reducir la inversión. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente es que cuando hay una política monetaria restrictiva, este, se restringe básicamente el efectivo, la liquidez monetaria en manos del público. Por lo tanto, el crecimiento económico, si pudo haber estado en auge, se frena. Las empresas dejan de producir, eso trae como consecuencia que se aumente el desempleo y por ende, al no estar produciendo las empresas, se reduce la inversión. Pero básicamente, ¿cuáles son los objetivos de la política monetaria? Básicamente es controlar la inflación, mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas monetarias restrictivas, mientras que si la inflación es baja, se utiliza o hay una deflación, se utiliza políticas monetarias expansivas. Y en entregas anteriores hablamos de la diferencia entre lo que era la inflación y lo que era la deflación. Otro objetivo de la política monetaria básicamente es reducir el desempleo.
se procura que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizan políticas expansivas que impulsan la inversión y la contratación. También otro objetivo de la política monetaria es conseguir el crecimiento económico. ¿Ok? En la medida que haya mayor inversión, hay mayor producción en el país, por ende hay mayor crecimiento económico, hay menos desempleo, la tasa del Producto Interno Bruto aumenta, entre otras cosas, producto de una buena implementación de una política monetaria. ¿Okay? Y como otro objetivo se puede hablar de mejorar el saldo de la balanza de pago, vigilar que las importaciones del país no sean mucho más elevadas que las importaciones, porque podría tener algún tipo de injerencia en la deuda y de lo que se llama también lo que es el decrecimiento económico. En otras palabras, para hacerlo un poco más entendible, vigilar que lo que sean más exportaciones, o sea, que el país venda más productos y servicios a otros países que el monto de lo que el país compra a otros países producto de importaciones. Si un país exporta más de lo que importa, se dice que hay un saldo de la balanza comercial positivo. Y si un país importa más de lo que exporta, se dice que hay un déficit en la balanza de pago o un déficit en el saldo de la balanza comercial. ¿Ok? Entonces, también es importante con una buena política monetaria restringir lo que se llama mejorar el saldo de la balanza de pago. Bueno, un poco más, un poco menos, quizás de lo que hemos estado hablando, entonces implican que hay distintas políticas económicas, las fiscales, las monetarias, que son las que acabamos de hablar, las sociales y la política de comercio exterior. Ahora bien, básicamente repasamos un poco lo que ya hemos conversado. Ya dijimos que la política monetaria, o a través de la política monetaria, se busca controlar la inflación. ¿Pero qué es la inflación? Ya creo que lo habíamos visto en una entrega anterior, pero me dice, es un fenómeno caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los precios, los bienes y servicios que se comercializan en una economía. Fíjense que estas dos palabritas o dos términos son sumamente importantes. Tiene que ser un aumento continuo y generalizado. ¿Okay? Si no es continuo y no es generalizado, o sea, generalizado que en todos los bienes y servicios de la economía, y si es continuo significa que todos los días o todas las semanas, todos los meses, ¿ok? No se podría hablar de una inflación propiamente dicha, ¿no? Pero si es continuo y generalizado, sí estamos hablando de una inflación. También se define como la caída en el valor del mercado o del poder adquisitivo de la moneda en una economía en particular. ¿Okay? Básicamente, cuando la capacidad adquisitiva, que es el otro término que debemos tomar en cuenta, de cada uno de nosotros, cae, eso significa que hay mucha inflación. Es decir, si con un sueldo, supongamos, de $100, todos los meses puedo comprar menos bienes y servicios con esos mismos $100, significa que hay una inflación. De eso es más o menos lo que estamos conversando. En la inflación, ya lo habíamos visto, también se mide a través del índice de precio del consumidor, que es un índice que saca el Banco Central de Venezuela en nuestro país y que mide la variación de precios de los productos denominados de la canasta básica: alimentación, vestido, vivienda, educación, y todos los otros bienes y servicios necesarios dentro de cualquier economía o dentro de cualquier hogar de cada uno de nosotros en nuestro sistema económico. Hay distintos tipos de inflación, ya lo habíamos conversado: la inflación galopante, la desinflación, la hiperinflación, deflación y la estanflación. Les repito porque esto es material de este tercer corte que estamos evaluando, un poco para que lo tengan mejor en cuenta. La inflación galopante básicamente es aquella cuyo nivel supera los 2 dígitos en un año, es decir, cuando la inflación es más del 10%. Obviamente en Venezuela estamos en una inflación galopante. La hiperinflación, me dice, la hiperinflación es una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente se suele considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta
en 4 dígitos anuales, es decir, más del 1000%. Obviamente en Venezuela tenemos una inflación galopante que se ha convertido en hiperinflación. Y esta inflación, en ese orden de ideas, surge cuando la economía de un país se encuentra estancada, es decir, no crece y a la vez se encarece el costo de la vida, motivado por una elevada inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población. De alguna u otra forma, también en Venezuela hemos tenido esta inflación, que es estancamiento económico con una inflación exagerada. ¿Okay? Y esto también es bastante perjudicial para cualquier sistema económico o cualquier país. Desinflación es cuando se empieza a desinflar la inflación, valga la redundancia o la expresión. Desinflación es cuando la inflación específica empieza a bajar, entonces hay una desinflación. Y cuando hablamos de deflación, es una contracción de la oferta monetaria en la economía que puede provocar una baja general de los precios de todos los productos y servicios de la economía, incluso pudiendo estar en niveles negativos. ¿Okay? Países como Japón ha vivido en varias ocasiones este fenómeno de la deflación. Otra de las variables económicas, no macroeconómicas, que habíamos conversado, básicamente es la del desempleo. Lo recuerdo que también lo hablamos en la última clase. Y hablamos de la población económicamente activa, ¿okay? Que es esta que está aquí, básicamente, que es la cantidad de población que está en capacidad de trabajar entre un sistema económico y no lo hace. Entonces, eso se llama población económicamente activa. Y hay distintos tipos de desempleo que lo habíamos también conversado: el desempleo friccional, el estructural y el estacional. El friccional básicamente es esa masa de mano de obra que se puede mover producto del desplazamiento por automatizaciones. Hoy día la inteligencia artificial probablemente deje sin trabajo a muchas personas que decían un trabajo susceptible de ser sustituido por tecnología. El estructural básicamente son zonas concretas de la población activa donde hay alto desempleo o menos desempleo producto de su aparato industrial, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela tenemos los polos de Occidente y de Oriente, donde se concentra la actividad petrolera, por ejemplo, y obviamente todas las empresas que, que puede tener algún tipo de relación con el sector petrolero también están en estas dos polos de desarrollo oriental y occidental, y por lo tanto son zonas con menor propensión a tener una alta tasa de desempleo, sino por el contrario, son sectores que tienen una alta tasa de empleo. Y desempleo estacional básicamente tiene que ver con aquel empleo que puede relacionar por los meses del año o por las eh, picos o demandas específicas en determinada época del año. Por ejemplo, carnaval, en Semana Santa y diciembre, que estamos cerca de esos días. Entonces, en diciembre probablemente el comercio se activa más que el resto del año y hay mayor demanda de mano de obra por parte de los empresarios. Por lo tanto, estos últimos meses del año, normalmente la tasa de desempleo es más baja comparado que en otra época del año, por ejemplo, febrero, ¿no? O el mismo enero. Hablamos también de lo que es el tipo de cambio. Hay básicamente 3 tipos de cambio: tipo de cambio fijo, variable de banda. También creo que lo habíamos conversado. ¿Okay? Un tipo de cambio fijo, básicamente existe un tipo de cambio fijo cuando el Banco Central tiene el compromiso de entregar a quienes poseen moneda nacional equivalente a moneda extranjera o divisa de acuerdo al tipo de cambio oficial. El tipo de cambio variable básicamente es un sistema de cambio variable el cual el Banco Central no asume el compromiso de suministrar dólares o bolívares a un precio predeterminado. Un poco lo que vemos aquí también quizás con los dólares que no se venden por Banco Central, ¿no?
Y el sistema de bandas básicamente es cuando el Banco Central pone techos o pisos en cuanto a la cotización del dólar con respecto al bolívar. Entonces, pudiese darse el caso que digan que esta semana el techo es 40 bolívares y el piso es 37 bolívares. Entonces, te están colocando un máximo para la compra y un máximo para la compra y un mínimo para la venta. Entonces, está entre bandas el tipo de cambio. Y existen las famosas mini devaluaciones o crawling peg, donde el Banco Central, que de alguna u otra forma se está haciendo hoy día también en nuestro país, eh, devalúa cantidades pequeñas, centavos, como se llama, el valor del bolívar con respecto al dólar. Entonces, de repente puede estar en 37,25, mañana en 37,50, y así sucesivamente se le va doblando poco a poco. Y cuando sacamos la cuenta en el transcurso de un año, la devaluación ha sido bastante violenta, ¿no? Un poco de eso, y por eso es que lo traigo a cotación, es un poco de eso también tendrían que revisar dentro de este trabajo del tercer corte que se les hace. Básicamente lo hablamos también en las primeras clases, que el mercado, todo lo que tiene que ver con el mercado monetario, tiene cuatro grandes mercados, que es el mercado monetario, el crediticio, el cambiario de capitales. En todos tiene como un denominador o como integrante que está integrado por la banca. En el monetario es donde acudimos para intercambiar bienes y servicios, dinero por bienes o servicios. El crediticio, de alguna u otra forma, acudimos cuando necesitamos buscar financiamiento para una idea o proyecto. El cambiario es cuando acudimos para comprar divisas o cualquier moneda distinta al bolívar. Y el mercado de capitales es aquel mercado donde se habla de las bolsas de valores, que es precisamente donde van las empresas a buscar financiamiento vendiendo sus acciones en el mercado de capitales a los inversionistas que estén interesados en comprar dichas acciones para obtener mejores rendimientos que lo que puede ofrecer la banca tradicional. En el mercado financiero, y todo tiene que ver también de alguna u otra forma con inflación, las tasas activas, tenemos que hablar de tasas activas, pasivas, créditos, ahorros, divisas, donde las tasas activas básicamente son las que cobra el banco por prestarnos algún tipo de dinero. Las tasas pasivas son las que pagan los bancos por tener nosotros nuestros ahorros en ellos. Los créditos básicamente es lo que la banca da para financiar alguna idea o proyecto. El ahorro es cuando dejamos nuestro dinero en el sistema bancario eh, guardado o ahorrado o invertido. Y las divisas, todo lo que sabemos que cualquier moneda distinta al bolívar lo hablamos o lo denominamos como divisa. En esencia, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí para entonces hablar en las próximas clases de lo que es la política fiscal y las otras políticas económicas, que es el objetivo de la última del cuarto corte. O sea, que esté muy bien, sigo a la orden, como algunos ya me han contactado y he podido contestarle en la brevedad y en el momento posible. Sigo la orden para aclarar las dudas con respecto a las evaluaciones que se le han asignado, bien sea por los canales regulares, por la mensajería del aula virtual o por el correo electrónico, que también algunos me han contactado por dicha vía. Eh, la participación es importante, todo lo que quieran preguntar enriquece la materia, entonces yo espero que participen, me pregunten y aclaren todas las dudas que puedan tener una vez que hayan visto este video y que se dispongan a hacer la actividad de este tercer corte. Que pasen una feliz tarde, nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.